Una de las ideas más fundamentales en la física es el concepto de trabajo. Le voy a poner aquí trabajo. Y la fórmula que nos dan en la secundaria para trabajo es fuerza por distancia, pero después en prepa nos damos cuenta que pues hay ciertas cosas vectoriales por ahí metidas y entonces la fuerza no siempre va en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces tenemos que adaptar nuestra fórmula y nos queda algo nuevo, nos queda la magnitud de la magnitud de la fuerza, pero nada más de la fuerza que va en la dirección del desplazamiento. Y recuerda que esto del desplazamiento simplemente es distancia con alguna dirección. Entonces en la dirección del desplazamiento. Y ahora sí, eso de ahí multiplicado por la magnitud del desplazamiento o simplemente la distancia por la distancia. El ejemplo clásico que se ve cuando uno habla de esta fórmula es el ejemplo de, digamos, un bloque de hielo, voy a ponerlo por aquí, que está descansando sobre una superficie plana. Esto de la superficie plana es para poder suponer que no hay fricción. Y entonces jalamos ese hielo con una fuerza algo de este estilo, aquí le voy a poner F, y vamos a suponer que la fuerza es igual a, bueno, no, en realidad no la fuerza, sino vamos a suponer que la magnitud de la fuerza, voy a ponerlo así, la magnitud de la fuerza es igual a 10 newtons. También tenemos que dar un ángulo. Vamos a suponer que la dirección de la fuerza tiene un ángulo, lo voy a marcar por aquí, un ángulo de 30, no, mejor de 60 grados con respecto a la horizontal. Entonces, esta es la dirección en la cual estoy jalando y supongamos que tenemos desplazamiento hacia la derecha. A ver, voy a poner por aquí una flecha para marcar que estamos moviendo el hielo hacia la derecha. Y vamos a suponer que esto es un desplazamiento de 5 metros. O sea que la magnitud del desplazamiento es igual a 5 metros. Ahora, no podemos simplemente multiplicar la magnitud de la fuerza, que es 10 newtons, por la magnitud del desplazamiento, que es 5 metros, y obtener el trabajo que tenemos, porque así no funciona el trabajo cuando hay direcciones. Lo que tenemos que hacer es encontrar la magnitud de la fuerza que va en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces voy a marcar esto de aquí, esto mide 10, y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar de esa fuerza total cuánto va en la misma dirección que el desplazamiento, o sea, hacia acá. Para eso tenemos que usar trigonometría, es trigonometría muy simple. Nos queda 10 veces el coseno de 60 grados, 10 por coseno de 60 grados. Coseno de 60 es un medio, entonces es 10 por un medio, que es igual a 5. Ok, entonces esta magnitud de la fuerza que va hacia la derecha es igual a 5 newtons. Aquí lo pongo 5 newtons. Y ahora sí, ya teniendo la magnitud en ese sentido, vamos a ponerle que el trabajo es igual a 5 newtons multiplicado por la distancia. Lo voy a poner a ver, la magnitud de D es 5 metros. Nos queda 25 newton metros, o lo que es lo mismo, 25 joules de trabajo. Sale. Todo esto de aquí es algo, pues, más o menos como un repaso, pero vamos a pensar en términos más abstractos para después hablar de otras cosas. Entonces el trabajo nos queda 5 newtons, que venía de la magnitud de la fuerza. Voy a ponerle aquí la magnitud de la fuerza, y eso de ahí multiplicado por el coseno de este ángulo, vamos a llamarle teta para hacerlo en general. Entonces nos queda coseno de teta. Esto de aquí es la cantidad de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y luego eso de ahí tenemos que multiplicarlo por la magnitud del desplazamiento. Por la magnitud del desplazamiento. Vamos a reacomodar esto un poco. Lo voy a poner como la magnitud del desplazamiento multiplicado por la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno de teta. Y aquí debemos de empezar a sospechar que ya es un concepto que habíamos visto. En otros videos de álgebra lineal, de física y de algunos productos vectoriales hablé del producto punto. Y fíjate que justo esto de aquí es el producto punto de D con F, es decir, es igual a D punto F. Sale. Entonces, en general, si queremos encontrar el trabajo para un desplazamiento y una fuerza constantes, simplemente debemos tomar el producto punto de esos dos vectores. Si se te hace muy raro esto del producto punto, creo que deberías checar los videos anteriores que hice al respecto, porque ahí se habla muy bien de la intuición. Pero para no dejar de lado así
tan feo esto, voy a hablar un poco de la intuición. Cuando hacemos d.f, lo que nos dice es más o menos qué tanto... Bueno, es esto de acá, es esto mismo de acá. Déjame ponerlo en otras palabras. La idea es que estamos tomando cuánto de este vector está en la dirección de este otro vector. En este ejemplo lo marcamos aquí y luego multiplicamos las dos magnitudes. Es justo lo que hacemos aquí, ¿verdad? El trabajo es la fuerza punto el vector de desplazamiento. Esto de aquí nos queda un valor escalar. Vamos a hacer algunos ejemplos después donde veas que eso es cierto. Pero bueno, todo esto de aquí simplemente fue un repaso pues de física de prepa. Vamos a algo un poco más complejo que en el fondo tiene la misma idea. Vamos a definir primero qué es un campo vectorial. Entonces, un campo vectorial va a ser una función, vamos a llamarle f, que depende de una x y una y. Es decir, es una función en el plano xy. Y es igual a una función escalar de x y y multiplicada por el vector unitario y luego le tenemos que sumar otra función escalar q de xy multiplicada por el vector vertical unitario, es decir, el vector j. ¿Cómo se vería algo de este estilo? Primero déjame ponerle un nombre. Esto de aquí es un campo vectorial en dos dimensiones. Vamos a ponerle campo vectorial en el plano XY. O bien le puedes poner en R2. No me quiero meter mucho en detalles matemáticos. En vez de eso, mejor vamos a hacer un dibujo para entender este concepto. Voy a dibujar los ejes. A ver, algo así. No. A ver, algo un poco más derechito, algo así. Ay, al parecer tengo problemas de dibujar una línea recta. Ahí está. El eje Y, el eje X. Aquí solo dibujé el primer cuadrante, pero en realidad puedes seguirte hacia los valores negativos si así lo deseas. Y entonces, ¿qué hace esto? Esto esencialmente nos dice, nos das una X, nos das una y con eso nosotros podemos encontrar unos números que vamos a multiplicar por el vector y acá vamos a obtener algo por el vector j, y entonces vamos a tener una combinación lineal del vector y el vector j, es decir, vamos a tener un vector. Lo que esto hace es definir un vector en cada uno de los puntos del plano XY. Entonces, puedes tomar este punto de aquí, digamos, nos da algunos números en la expresión de aquí arriba, y lo que acabamos teniendo es un vector. Eso de ahí lo podemos hacer en cualquiera de los puntos. Si tomamos un punto por acá, vamos a obtener otro vector, un tercer punto nos va a dar un tercer vector, otro punto más nos va a dar otro vector, y así podemos seguir indefinidamente. En realidad aquí estoy tomando algunos puntos aleatorios. Para dibujar todo, tendríamos que dibujar en cada uno de los puntos del plano XY. ¿Sale? Entonces ahí tenemos otro más, por ahí tenemos otro más. ¿Y cuál es la idea física detrás de todo esto? Pues la idea física es que en cada uno de los puntos tenemos una cierta fuerza aplicada que está dada por un cierto vector. Déjame dibujar unos cuantos más. En realidad podría seguir haciendo esto, pues, indefinidamente, ¿verdad? Pero creo que ves la idea. En cada uno de los puntos tenemos que poner una flechita, un vector, pues. Ahora, ¿por qué se llama campo vectorial? Pues porque generaliza muchos tipos de campos que aparecen en la física. Campos magnéticos, campos gravitacionales, campos eléctricos, etc. Y entonces esto esencialmente nos dice cuánta fuerza se aplica en una partícula en cada campo. Bueno, vamos a suponer que en este campo ahora tenemos una partícula que se va moviendo. Vamos a marcarla por aquí, vamos a suponer que la partícula empieza en este punto y que independientemente de todas estas flechas que hay, la partícula empieza a moverse con una cierta trayectoria física. Déjame dibujar la partícula. A lo mejor la partícula no se mueve en la dirección que diga el campo vectorial, ¿eh? Puede irse por acá y terminar en este punto. Y vamos a suponer que esta trayectoria está definida pues por una parametrización, digamos, del estilo R, que depende de una variable t, de un cierto tiempo, y vamos a ponerle x de t multiplicado por y, sumado con y de t multiplicado por j. Ok, eso de ahí es r de t que nos da una parametrización de nuestra trayectoria. Vamos a acotar t entre a, vamos a ponerle a menor o igual que t y menor o igual que b, para que nuestra trayectoria nos quede en una línea finita. Entonces, esto es una trayectoria que la partícula empieza a recorrer y además tenemos que considerar las fuerzas que se van aplicando sobre esa partícula. Aquí tenemos una cierta fuerza hacia allá,
luego la partícula se empieza a mover, pero en este punto puede ser que haya otra fuerza del campo vectorial aplicada y se va a seguir moviendo. Ahora, todo lo que he hecho en este video es para caer en una pregunta fundamental. ¿Cuál es el trabajo total aplicado por el campo vectorial sobre la partícula? Lo voy a poner por aquí. ¿Cuál es el trabajo total? Va, entonces el trabajo total aplicado en la partícula. Esa es la pregunta que queremos responder. Vamos a dibujar un pequeño cachito de nuestra trayectoria. Imagínate que estamos aquí aplicando una amplificación y supongamos que queremos encontrar cuál es el trabajo que se hace en una parte muy chiquita. Fíjate que hay muchas cosas cambiando, es como muy dinámico todo esto, pero en un punto, así, vámonos a algo puntual. Supongamos que nos movemos algo muy pequeñito. ¿Eso te recuerda a algo? Sí. Ponemos dr, pues tiene que ver con diferenciales. O sea, dada nuestra parametrización, esto lo que nos dice es que nos estamos moviendo algo muy pequeño sobre la trayectoria. Ahora, cuando hacemos este pequeño cambio, en esta zona de aquí, tenemos una fuerza del campo vectorial actuando sobre la partícula. Esta de aquí le vamos a poner F evaluado en ese punto, ¿va? Y entonces fíjate, aquí tenemos un cambio infinitesimal en la dirección y aquí tenemos una fuerza que está siendo aplicada en ese punto. ¿Cuál va a ser el trabajo hecho en este pequeño lugar? Es decir, ¿cuál es el pequeño cambio en el trabajo? Vamos a ponerle dw para usar notación diferencial, pero justo por lo que trabajamos acá arriba, tenemos la magnitud de la fuerza en la dirección de este desplazamiento multiplicado por la magnitud del desplazamiento. Eso de ahí ya sabemos qué es. Vamos a regresar aquí arriba para acordarnos cómo dice. Es el producto punto. Entonces, hay que hacer el producto punto de la fuerza y nuestro cambio infinitesimal. Eso de ahí es igual a la fuerza punto dr. Es decir, nuestro pequeño cambio en el movimiento de la partícula. Ahora, cuando estamos haciendo eso es encontrar el trabajo, pero en un cachito súper pequeño, pero lo que queremos hacer es sumar todos estos cambios. Hay una infinidad de estos, entonces esto nos tiene que recordar una vez más otro concepto. ¿Cuándo aparecen sumas infinitas? Pues cuando hacemos una integral. Entonces, vamos a hacer una integral de línea. ¿De qué cosa? Pues aquí tenemos un dw, pero ¿sobre qué la hacemos? Pues sobre c, sobre la trayectoria, esta de acá, vamos a llamarle c. ¿Y qué cosa tenemos que integrar? Tenemos que hacer la integral de dw. Eso de ahí nos va a dar el trabajo total. El trabajo es igual a eso, pero también es igual a la integral sobre la misma curva de f.dr. Y entonces aquí me puedes decir, oye, esto la verdad pues no me va a servir mucho porque está súper abstracto. ¿Cómo le puedo hacer para realmente calcular el trabajo en la partícula, esta expresión de aquí, pero ya en términos de t o con algo más concreto? Va, pues déjame contarte eso. Vas a ver que nos va a quedar una expresión un poco más evaluable, por así decirlo. Entonces, ¿qué es f.dr? A ver, vamos a acordarnos qué quería decir dr. Entonces vamos a escribir aquí dr dt es igual a x' de t. También pude haber puesto dx de t, pero como x es de una variable, lo pongo así, por y, multiplicado por y' de t, multiplicado por j. Va. Ahora, si simplemente queremos dr, pues podemos multiplicar por dt. Aquí estoy siendo como que un poco, pues no sé, como que práctico, pero no riguroso. Entonces nos queda x' de t por i más y' de t por dt por el vector j. Sale. Entonces ya tenemos una expresión para dr. Ahora, esta expresión para dr queremos hacerle producto punto con ¿qué cosa? Pues con f, el campo vectorial de acá arriba. Déjame copiar y pegarla para que podamos trabajar mejor. Entonces vamos a copiar y vamos a ver que no nos queda tan alocado el producto punto. Lo voy a pegar aquí. ¿Cómo le hacemos para hacer el producto punto de estas dos cosas? Pues fíjate. El producto punto justo lo calculábamos coordenada a coordenada. Lo que hacíamos era multiplicar las coordenadas en cada una de las entradas y sumábamos las dos cosas. Entonces aquí el dr y el f están justo en la forma en la cual podemos hacerlo. Nos queda la integral de ¿qué cosa? Bueno, le voy a poner aquí de t igual a t igual a b, porque es el
el intervalo en el cual se mueve t y ya queremos pasar todo a simplemente la variable t, entonces bajemos y tenemos que hacer el producto punto de f punto de r. Lo que te decía, se puede calcular muy fácilmente a partir de la definición del producto punto porque simplemente tenemos que multiplicar las entradas en la primera coordenada y luego sumarle el producto de las segundas coordenadas. Entonces nos queda el producto de p de x, ahí va, estoy copiando, vamos a ponerle x de t porque x ya está en función de t, y de t, esa es esta expresión, por x' de t, dt, va, estamos multiplicando la primera entrada, la entrada correspondiente ahí, x' de t, dt, y luego tenemos que sumar lo que nos queda de las segundas entradas, es decir, vámonos a la q. Lo voy a poner un poquito aquí abajo porque ya se me está acabando el espacio y no quiero recorrer la pantalla. Q de x de t, y de t, y eso de ahí multiplicado por la componente de aquí, del dr, es y', voy a poner y' de t, dt. Ahora, a lo mejor me digas, oye, debes de estar bromeando. La verdad, esto de aquí sigue siendo muy abstracto. Pero no es cierto. Esto de aquí ya todo está en términos de t. Entonces, esta de aquí es una integral simple y sencilla con respecto a t, de las que ya hemos hecho miles y miles de ellas. Entonces, esto de aquí ya nos va a permitir trabajar, esta expresión de aquí ya nos va a permitir trabajar con algunos ejemplos más concretos. Nos vemos entonces en los siguientes videos para encontrar algunas integrales de línea en campos vectoriales.